Muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a la conferencia magistral número 46 que organiza el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad tenemos un tema sumamente importante y el título es Verdadero destrave de las obras de infraestructura, labor de los ingenieros, el fondo, la forma y el sentido común. En esta presentación se va a tratar la problemática que tiene el Perú por tener obras trabadas que impiden cerrar brechas de infraestructura, entre otras. Tenemos más de 2.200 obras trabadas, obras no reseccionadas ni liquidadas. Y uno de los problemas es que se ha tratado de resolver problema de forma y no el problema de fondo. En esta presentación se va a identificar los problemas, analizar sus causas y además va a presentar conclusiones y recomendaciones para resolverlos. Tenemos pues como expositor al doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente y socio fundador de CECEL, y como panelista al ingeniero César Torres, presidente del capítulo de Ingeniería Civil. Les damos pues la más cordial bienvenida y a continuación presentaremos el video institucional del patronato. Adelante, Armando. La antigua Escuela de Ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havíc durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, IMCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, la construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado, la entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad,
convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien. A continuación, tenemos la palabra de apertura a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de ProUni. Adelante, Roque. Muy buenas tardes con todos. Queremos, en nombre del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Universidad Nacional de Ingeniería, darles la más cordial bienvenida a esta conferencia, que es una de las más de 40 conferencias que ya hemos dictado todos los meses para mantener ese contacto con todos los miembros de la comunidad de la Universidad Nacional de Ingeniería, a todos esos exalumnos tan exitosos, a todos esos estudiantes, a todo ese personal administrativo, todos los profesores, el rector, los vicerrectores. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con el ingeniero Raúl Delgado Sayán, un ilustre ingeniero civil, un hombre que ha tenido un gran éxito en la ingeniería nacional, un hombre a quien todos apreciamos enormemente y quien siempre recuerda pues su universidad, más allá que también tiene estudios de posgrado en estupendas universidades en los Estados Unidos, y que realmente ha participado en tantas obras, tanto públicas como privadas, y que estoy seguro que nos dará un derrotero de cómo hacer para destrabar todos estos proyectos que tenemos. El Perú necesita avanzar mucho más rápido con su infraestructura y los ingenieros estamos llamados a contribuir en eso. Así que yo quiero primero agradecerle muchísimo a Raúl Delgado Sayán por darse el tiempo de darnos esta charla. Y viene acompañado del ingeniero César Torres, quien es presidente del capítulo de ingenieros civiles del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Soy testigo de excepción del apoyo que recibe el colegio de parte del ingeniero César Torres, siempre muy constructivo, un hombre que trabaja en la ingeniería civil, pero dentro también de la ingeniería de minas, el desarrollo de proyectos en la industria minera. Agradecerle a él también por esta oportunidad que nos brinda de escucharlo y de comentar en la charla que nos va a dar el doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán. Por supuesto, no quiero dejar de mencionar a quienes apoyan al patronato de la UNI, a César Pongo, a Filiberto Revilla, a Armando Mejía. Sin ellos esto sería imposible de realizar. Estamos para unir a la UNI del lado de la industria, del lado de los ingenieros que ya estamos en la cancha, pero que queremos que nuestra querida Universidad Nacional de Ingeniería siga progresando. Estoy seguro que esta charla va a contribuir a todo ello. Muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias, César, por esta oportunidad. Gracias, Roque. A continuación, permítame presentar el currículum del doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán, no sin antes mencionarles que la presentación que vamos a tener ya la tenemos en PowerPoint, en PDF, y será distribuida a todos los participantes una vez que hayamos concluido esta presentación. Muy bien. El doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán es presidente y socio fundador de CECEL, como ya lo había manifestado. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en Ingeniería Civil del Georgia Institute of Technology. Ha sido reconocido como doctor honoris causa de la UNI y la Orden de Ingeniería del Colegio de Ingenieros del Perú. Ha sido profesor en la UNI
y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Presidente y socio fundador de CECEL. Ha liderado más de 1.744 proyectos en áreas como energía, transporte y minería. Es miembro del Consejo Directivo del CIES y del Patronato de la UNI. En su honor, Georgia Tech estableció la beca internacional Raúl Delgado para prácticas en Perú y lo incluyó entre sus graduados más influyentes. Adelante, Raúl. Muchísimas gracias, ingeniero Roque Benavides, por su excesivamente generosa presentación y César también. Y un saludo fraterno a todos los miembros del directorio, a César y todos los miembros del directorio de ProUni por esa maravillosa labor que hacen en pro de la juventud, que es para nosotros el tesoro más valioso que tenemos en el Perú, porque son nuestros jóvenes que tienen que encontrar necesariamente la manera de quedarse en el Perú para poder contribuir con este desarrollo que tanto nos llama el país a realizar. Hoy en día vamos a conversar y, como muy bien lo adelantaste, César, no solo hacer el diagnóstico de los problemas que tenemos y que significan esta pesada lacra y carga de las trabas de los proyectos de infraestructura que no llegan a terminarse y que tienen miles de problemas, y plantear fundamentalmente soluciones, examinar en una primera parte qué cosa es brecha de infraestructura, de la cual muchas personas hablan y quizás no tienen el alcance de lo que realmente ello significa, por qué se traban, y finalmente en la última parte ver qué podemos hacer para evitar que esto ocurra. Así es que, sin más, voy a compartir esta presentación que, como muy bien adelantaste, César, después de terminada está a disposición de todas las personas que quieran tener copia de ellas y hacer el uso, e incluso también distribuirlas a terceros, porque lo que más me interesa a mí no es guardar esto como un tesoro, sino que se difunda para que llegue a quienes tienen que tomar decisiones y si pueden aportar, evidentemente mejorarlas y sugerir, porque no es posible que tengamos estos miles de obras paralizadas ante una sociedad que tanto las necesita. Las obras de los ingenieros obviamente están orientadas de manera fundamental no solamente a generar producción en complejos mineros o de industrias y demás, sino fundamentalmente también a solucionar los problemas básicos de la población que mejoran la calidad de vida. Entonces, claro, rompe el alma, el corazón y todo mirar esta cantidad de obras que están paralizadas, donde ya se ha invertido fuertes cantidades de dinero y que no están prestando, abandonadas muchas de ellas, que va a costar muchísimo más el poderlas terminar en el momento en que las podamos terminar, y además no están prestando el beneficio que deberían a la comunidad. Entonces, sin más, vamos a dar inicio. El contenido que vamos a tratar tiene 3 puntos fundamentales: el reto que tenemos por delante, o sea, cómo estamos en el ranking de competitividad. Voy a sacar un concepto distinto a lo que normalmente escuchamos de infraestructura, pero más vinculado a la realidad, que es no solamente la infraestructura como la conocemos estática y que yo le llamo pasiva, sino también la dinámica, de la cual nadie habla, pero que sí es importante que la consideremos. Vamos rápidamente a mostrar cómo está la ejecución presupuestal, y de ahí pasaremos al segundo punto, que yo le he denominado ¿por qué no somos capaces de invertir? Los intentos infructuosos de destrabe de las obras, ¿por qué no han funcionado? O sea, más allá de las buenas intenciones que se tuvo al emitir dispositivos para destrabar, la realidad es que no se destraba ninguna.
los causales de ello, la problemática de obras no recepcionadas y ni liquidadas, de las cuales tenemos muchísimas obras que no son recepcionadas. ¿Por qué no lo son? ¿Y por qué no se liquidan? Y una cosa fundamental que también creo que es la primera vez que se toca, y es los temas de fondo, la forma y el sentido común, que es lo que debe primar para resolver estos problemas. Y finalmente, el último acápite estará vinculado con recomendaciones. ¿Qué recomendaciones voy a sugerir para la falta de recursos financieros y liquidación de obras? ¿Qué hacer para mejorar los expedientes técnicos y disminuir sobrecostos? Y la problemática, resolver por qué no se recepcionan ni se liquidan, pero en algunos casos sí se usan de manera, casi diría yo, hasta informal. Se hace uso de ellos y eso aleja cada vez más el poder después regularizar y tener una liquidación correspondiente. El reto que tenemos por delante. Aquí podemos mirar de que en el ranking global de competitividad, andamos, según fuente de Centrum, la mayoría de las filminas que presente van a tener abajo la fuente, para que se den cuenta que pueden revisarlas con más detalle en cualquier momento. En este caso es Centrum, donde sobre una muestra de 67 países, nosotros estamos en el puesto 63. O sea, estamos bien a la cola. Algunos parámetros en el lado izquierdo, por ejemplo, desempeño económico, andamos en el puesto 60, eficiencia de gobierno 55 de 67, no estamos tampoco tan bien, eficiencia de negocios 60, infraestructura, que es lo que nos interesa esta noche conversar, estamos en el puesto 63 de 67. Bien, bien, bien a la cola. Vean esto en cuanto al gráfico del Perú en el ranking global y de competitividad. Y ahí se dan cuenta por la curva que realmente estamos en caída desde el año 2008 prácticamente hasta el 2024. En el 2008 estábamos en el puesto 35 y ahora en el 2024 estamos en el puesto 67. Perdón, estamos en el puesto 63 de 67, ¿no? Con una puntuación actual de 43.4 en caída desde 56.3. O sea, la tendencia es hacia abajo y esa es la obligación que tenemos de revertirla. En el ranking general, Perú está en el antepenúltimo puesto, solo por delante de Argentina y Venezuela. Y en infraestructura, que es el pilar más débil, se coloca al Perú en el puesto 63, superando solo a Venezuela en la región. Y esto es un reto muy grande que nos está tocando a la puerta, evidentemente, a todos los ingenieros y sobre todo a las autoridades que tienen que tomar las decisiones de invertir en infraestructura y ver cómo se hace ello. Quiero definir infraestructura, porque no muchos hablan de ella, pero no muchos saben efectivamente a qué se refiere hablar de infraestructura. Y para ello he tomado la definición de Naciones Unidas de que la infraestructura puede ser definida como las estructuras físicas y organizativas, redes o sistemas necesarios para el buen funcionamiento de una sociedad y su economía. Y de ahí pasar por consiguiente, luego de esta definición, a lo que es la brecha de infraestructura. Según definición del BID, la brecha de infraestructura busca contextualizar desde un punto de vista macroeconómico el estado del stock de infraestructura, en este caso del Perú, en relación con otros países y regiones del mundo. Esto es un efecto de carácter comparativo fundamentalmente, y esta comparación busca establecer qué tan lejos se encuentra el Perú de países similares de la región y también en paralelo de otras regiones de mayor desarrollo en el mundo. Hay dos tipos de brecha de infraestructura.
de la que se habla y de la que no se habla. Yo diría, se habla de la brecha pasiva, que es el stock de infraestructura del Perú en relación con otros países y regiones del mundo, y esta comparación busca establecer qué tan lejos se encuentra el Perú de países similares de la región y de otras regiones de desarrollo, como lo mencioné adelante, pero la brecha de infraestructura no es estática, porque todos los países del mundo siguen avanzando. Entonces, tal vez la medición que hacemos hoy en día es la medición como una foto del momento. Pero si volvemos a revisarla dentro de unos pocos años, vamos a encontrar que de repente la brecha es un poco mayor. Entonces, a veces hay confusiones que dicen, oye, pero tal institución en determinado momento nos dijo que la brecha era de tantos miles de millones de dólares y de pronto ahora resulta que es más, ¿no? Lo que quiere decir es que los otros han invertido en más y mejor y quizás nosotros no. Pero hay un tipo de brecha de la cual no se habla y yo le llamo la brecha dinámica. Para mí son las dos. La brecha dinámica más que nada es una brecha que no está presente en este momento, que se refiere a inversiones que ya tenemos, pero que estamos en obligación de mantener, porque si no mantenemos, por ejemplo, una carretera, evidentemente dentro de 4 o 5 años ya se va a convertir en un problema enorme de infraestructura y habrá que hacer una nueva. Entonces, la brecha dinámica debe sumarse, por lo tanto, el mantenimiento necesario de la infraestructura existente para su conservación en óptimas condiciones y también el fortalecimiento y obras de prevención que tenemos para enfrentar los fenómenos naturales y de riesgos sísmicos extremos. Nosotros sabemos en qué país estamos. El patrimonio nacional que tenemos lo hemos estimado en aproximadamente 1.6 millones de dólares. En lenguaje americano sería perdón, en nuestro lenguaje sería un billón, o sea, 1.6 millones de dólares, para no entrar en confusión, que es el patrimonio que tenemos de todo, público, privado, en el país, y que es aproximadamente un poquito más de 6 veces el Producto Bruto Interno, que es un estándar internacional para también llegar a establecer una comparación entre estas dos cifras. Entonces, el tema que tenemos nosotros en mente es el siguiente: ¿cómo hacemos para considerar estas dos brechas, tanto la dinámica, la del mantenimiento y también la de los potenciales riesgos que tenemos frente a un terremoto 8.8, que de pronto en cuestiones de de segundos, nos puede causar un daño por encima de los 36.000 millones de dólares, por ejemplo, ese terremoto para el centro de Lima, según estimaciones de la Lloyd de Londres, que hizo un estudio, pero eso es en tsunami, y si tuviéramos un tsunami probablemente estaríamos por encima de los 55.000 millones de dólares. Entonces, eso nos puede generar en cuestiones de minutos una brecha muchísimo mayor. Y yo les quiero decir de que yo he estudiado esta parte, no es asunto de la presentación de ahora, pero que podemos hacer muchísimo para atenuar ese riesgo y mejorar y proteger y defender la infraestructura que el día de hoy tenemos. La brecha de infraestructura que nos define el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, Horizonte 2022-2025, en el lado izquierdo tenemos lo que llaman ellos de corto plazo, donde para cada uno de los sectores, por supuesto, el transporte siempre es más, saneamiento, salud, etcétera, da un total de 117.000 millones de soles, Si nosotros viéramos un horizonte de mayor largo plazo, de 20 años, es prácticamente el triple de lo que tendríamos en el horizonte de corto plazo. O sea, si hablamos de 363.000 millones de dólares de soles, estamos hablando aproximadamente 100.000 millones de dólares. Pero regresando a mi definición,
cuidado, esa es brecha de infraestructura, aquella que yo he denominado la pasiva, no es la que podría presentarse en un momento de gran problemas, ya se llame terremotos o lo que nos afecta a todo el territorio, fundamentalmente cuando tenemos los famosos niños. El Perú es creo que es casi el único país en el mundo que en apenas una franja de 80 kilómetros podemos bajar desde 4.800 metros de altura hasta el nivel del mar, ¿no? Entonces, cuando tenemos lluvias, normalmente la costa es árida, pero cuando llueve y nos viene este niño, ya se imaginan todos los ingenieros y demás la pendiente que significa en apenas 80 kilómetros ir de 4.800 hasta el nivel del mar. Por eso es que tenemos los famosos huaicos, que es una característica peruana, no es tanto una característica de otros países del mundo y que nos causa pues una destrucción tremenda, ¿no? Entonces, mucho cuidado, por eso digo yo, es la primera vez que yo suelto algo así. Cuando hablamos de brecha de infraestructura, también tenemos que tener en consideración este otro componente que en realidad nunca lo hacemos, ¿no? Para dar simplemente unos principales indicadores de brechas, y esto lo he tomado del Banco de Inversiones, de la Dirección General del Ministerio del MEF, de una reciente exposición que ellos hicieron en el CIES. La red vial departamental tenemos un déficit de 56%, en agua potable rural 16%, en alcantarillado 67%, en educación primaria 95%. Cuidado que aquí alguien me puede decir, oye, pero si hay un montón de escuelas. No, para calcular la brecha se está considerando la situación en que están las escuelas. Y obviamente la mayoría de escuelas que nosotros tenemos en realidad no están en situaciones habitables siquiera para los estudiantes, ¿no? A lo largo del territorio nacional. Y en salud, en primer nivel, 92%, sí, hay atenciones, pero también es muy deficitaria, ¿no? Entonces, si la queremos llegar al estándar que necesitamos, tenemos básicamente estas cifras que nos muestran que realmente las brechas son inmensas, ¿no? Quiero hablar un poquito más de la brecha dinámica, que es un poco la novedad de esta presentación. Entonces, una de las de las características de esta brecha es el mantenimiento de obras existentes. Hemos concesionado muchísimo, y lo vamos a ver en un siguiente cuadro, pero, por ejemplo, ante el próximo vencimiento ya de una parte de las concesiones de infraestructura, dadas en concesión en el 2005 a un plazo de 25 años, 2030 está prácticamente a la vuelta de la esquina, es preciso coordinar si va a haber una renovación de las mismas para garantizar la continuación con los actuales concesionarios de la conservación y el mantenimiento de las vías, o si se van a volver a licitar. Pero lo que demora normalmente licitar aquí cosas en el país hace que estos 5 o 6 años que quedan no se vean como una cosa demasiado lejana. Yo creo que es algo que ya tenemos que comenzar a preocuparnos, sobre todo cuando tenemos un cuadro como el que le muestro, donde con líneas rojas, con esa flechita roja que hay de plazo de concesión, ahí están aquellas que ya son más críticas, luz roja. Hay que tomar una acción con relación a estas. Algunas son autosostenibles, otras no lo son cofinanciadas con participación del Estado. Las de ámbar son las que tienen un poquito más de tiempo, pero fíjese que el cuadro es inmenso, hay una serie de concesiones, se va a seguir con política de concesiones, pero lo que yo no veo claro el día de hoy es qué vamos a hacer para la continuidad de esas concesiones. O sea, o lo vamos a licitar y va a entrar otro concesionario, pero ya con una inversión realizada y con unos términos de referencia de qué cosa es lo que se le va a pedir, o se va a continuar con el que está en caso que haya dado un buen servicio y en qué condiciones se van a continuar. Ya muchas de ellas estamos a 5 años de terminarse. Entonces, ahí hay que tomar una decisión para no perder esa infraestructura. Infraestructura que no se mantiene, se pierde. Y eso es lo que tenemos que nosotros tratar de evitar. En cuanto a nuestra capacidad
de ejecutar proyectos de inversión de presupuesto público. Ahí simplemente he tomado los últimos 5 años que hay registros, y tenemos, fíjese, de todo lo que el PIM, que es el presupuesto de inversión modificado, perdón, no el inicial, sino el modificado, fíjese que nunca llegamos a avanzar o a cumplir más del 75% de lo que se ha presupuestado. O sea, decimos, faltan recursos para hacer cosas. No, no faltan recursos para hacer cosas. Lo que sucede es que no tenemos la capacidad de hacer las cosas o nos demoramos mucho por las circunstancias que más adelante vamos a ver en esta presentación. ¿Por qué no somos capaces de invertir? Infructuosos intentos de destrabe de obras públicas han demostrado que no han funcionado. La Contraloría anunció que había más de 1.000 obras públicas trabadas en enero del 2021. 1.000. A junio del 2024, esta cifra se incrementó a 2.256 obras paralizadas. Ya ahí no había COVID, cuidado, ¿no? O sea, simplemente continuó esta tendencia, actualizado de 36.000 millones actualmente a un saldo por ejecutar de 10.228 millones. Fíjate, 36.000 millones es casi el 75% del presupuesto público de un año para inversiones, que son de obras paralizadas, que no están rindiendo los frutos. De 1.290 obras paralizadas, el 57% tiene un avance físico mayor del 50%. O sea, ya es un crimen, porque estás a la mitad de la inversión, que no la termines, ¿no? Y que simplemente esté en condición de paralizada. Aquí yo defino un fenómeno que digo que es un Catch 22. ¿Qué cosa es un Catch 22? Una antigua película muy popular de la época, ya hace por lo menos unos 30 años, ¿no? Definía el Catch 22, que era un dilema o circunstancia difícil sobre la cual no hay escape debido a que la presencia de condiciones dependientes que son mutuamente conflictivas, ¿no? ¿A qué me quiero referir con eso? Una suerte de pierde-pierde. Si yo resuelvo un problema, ¿no es cierto? Y hago alguna de las cosas que vamos a conversar, de repente se me va a tirar encima la Contraloría. O sea, he resuelto el problema, pero me he ganado un problema con la Contraloría y me he ganado una carpeta fiscal, ¿no? Entonces, y si no lo resuelvo, bueno, no pasa nada, ¿no? Y seguirán incrementándose las cifras como las que hemos visto. Entonces, por eso yo digo, aquí tengo un Catch 22. Si hago lo que debería hacer, que es lo que está pensando la mayoría de los funcionarios públicos, voy a tener problemas. Yo soy ingeniero y como ingeniero tengo que tomar decisiones. Ya, si tomo una decisión de lo que hay que hacer para el beneficio de la inversión, me voy a ganar un problema. Entonces, no tomo ninguna decisión, ¿es cierto? Ese es lo que yo llamo. ¿Cómo lo vamos a superar? Bueno, vamos a conversar un poco de esto y lo primero que vamos a mostrar es deficiencias o insuficiencias de expedientes técnicos. Ustedes seguramente han escuchado mucho hablar de la deficiencia de los expedientes técnicos, que son un mamarracho, que no sirve para nada, etcétera. Yo prefería hablar de insuficiencias y se los voy a explicar más adelante. ¿Por qué? Porque en este momento le llamamos expediente técnico a cualquier cosa que me sirve para licitar y contratar. Si es un estudio de factibilidad o contrato con un estudio de anteproyecto, para mí es un expediente técnico. Pero si es un estudio definitivo, también es un expediente técnico. Entonces, el problema es que modernamente le hemos llamado expediente técnico a cualquier cosa y los ingenieros sabemos que hay una gran diferencia entre un estudio de anteproyecto básico o de factibilidad y un estudio definitivo que tampoco es perfecto, pero sí es más cercano a la realidad. Entonces, ¿cuáles son los principales causales, por ejemplo, que Contraloría dice que son los causales de paralización de obras? Hay una cosa interesante porque Contraloría hay que tomarla con pinzas, porque Contraloría no construye ni diseña nada, ¿no? Simplemente lo miran de fuera, entonces parte de lo que ellos dicen es causal, pero hay un montón
que no lo ven ellos y que lo vamos a ver nosotros más adelante. Primero, falta de recursos financieros y de liquidez en las obras. Llega un momento en que ya no hay recursos y ahora se para. En segundo lugar, dicen ellos incumplimiento de los contratos, pero no señalan quién incumple. Y muchas veces el que incumple es el Estado, ya sea porque no aprueba valorizaciones, porque no paga, etcétera, pero muchas veces, yo diría casi la mayoría, el que incumple es el Estado. Elementos climáticos, sí, eso causa problemas cuando no son previstos. Discrepancias y controversias que van a arbitraje, y todos sabemos que los arbitrajes paran, porque además, si usted de buena fe continúa, como a veces yo he escuchado decir a algunos abogados, dicen, no, pero continúen y que al final el arbitraje va a resolver quién tenía la razón, pero por otro lado, la Contraloría dice, oye, un momentito, cualquier cosa que tú hagas sin que haya sido aprobada, entonces no tiene validez. Tú puedes ganar el arbitraje, pero igual no vas a cobrar, porque te adelantaste a hacer lo que todavía no tenía consentimiento. Deficiencias en los expedientes técnicos o insuficiencias, obras no recepcionadas ni liquidadas, pero sí ocupadas y utilizadas precariamente y además de manera informal. Pero hay más causales que ellos no identifican. Entre ellos, por ejemplo, el deficiente criterio en la selección de la mejor alternativa. Siempre se recomienda entonces, y así lo dice la normatividad, fíjese qué cosa tan absurda, que la mejor alternativa es la de menor costo, en lugar de decir la óptima. Los expedientes de contratación son exprofesamente reducidos para hacerlos más atractivos a ser priorizados. Valores subestimados versus la realidad que ya se conocen desde un principio. Simplemente como los economistas a veces ponen, oye, si el BAN y el TIR no da en esto, entonces no va la inversión y se quedan sin luz y sin agua los determinados pueblos porque no se justifica. Entonces le bajan los expedientes técnicos a valores irreales pues para lograr esa aprobación, ¿no? No se resuelven previamente situaciones adversas, como por ejemplo solucionar interferencias, disponibilidad de terrenos, conflictos sociales y ambientales, restos arqueológicos. Obviamente, si usted quiere construir una casa, ¿usted construiría una casa si todavía no tiene la disponibilidad del terreno? ¿Contrataría eso? Bueno, usted no lo haría, pero ¿sabe qué? El Estado sí lo hace. Entonces, obviamente las obras se paralizan porque no tienen terreno, ¿no? Entonces, y eso comienza a costar más dinero y generar sobrecostos. Desconocimiento por falta de preparación en realidades técnicas de ingeniería por las autoridades encargadas de tomar decisiones. Tienen que tomar decisiones, son decisiones que tienen que hacer con ingeniería, pero no son ingenieros, no conocen. Entonces dicen, no, lo que no conozco yo no decido y ahí se queda paralizado. Y la sensación de acoso que sienten los funcionarios ante cualquier diferencia de opinión profesional con un futuro auditor que podría ser objeto de acusación o procesos penales, ¿no? Sobre los expedientes técnicos, se dicen muchos mitos y también algunos son realidades, otros no. Por ejemplo, especificaciones y planos de ingeniería, metrados, cantidad de partidas, presupuesto referencial, con los cuales se licita y se señala que la oferta del contratista no puede ser menor al 90% por debajo de su valor o hasta 110%. Entonces, eso ya los fuerza como factor de competencia muy fuerte. El tema económico, porque ya no les interesa mucho lo que usted propone. Entonces, resulta que con eso, ya de principio, están saliendo con un déficit económico financiero. Las entidades públicas dan muy poca importancia a destinar recursos económicos requeridos para el desarrollo de los expedientes técnicos, llegando a consignar cifras irrisorias por debajo del 2% del monto probable de la inversión. Hay un dicho en inglés muy conocido que es you get what you pay for. O sea, de acuerdo a lo que tú pagas, vas a conseguir la calidad del producto. El expediente técnico es un estudio de lo que corresponde a una caracterización de lo que se espera encontrar en ejecución para lograr el resultado propuesto, frente a las condiciones reales del entorno de una obra, que es suelo, subsuelo y aires del proyecto. O sea, lo que yo supongo que voy a encontrar, dependiendo de lo que yo he profundizado, los estudios previos y lo que el presupuesto me ha permitido
utilizar para hacer estudios previos a la universidad. Pero siempre es una caracterización de lo que me voy a encontrar. Lo que me voy a encontrar es lo que me encuentro cuando ya ejecuto la inversión e inmediatamente tengo que hacer los ajustes del caso. Eso en el Perú y en cualquier parte del mundo. No importa qué adelantado sea el país, todos tienen cosas imprevistas que uno encuentra durante la propia ejecución. Y eso requiere una rectificación y eso no es delito en ninguna parte del mundo. Expedientes técnicos, le comenté que aquí ahora ya con esto de la participación de otras profesiones que no son de ingeniería, le llaman expediente técnico a cualquier documento con el cual se contrata. Y eso sabemos nosotros los ingenieros que hay 3 niveles. Puede ser prefactibilidad, factibilidad, que es una ingeniería básica ante el proyecto, o una ingeniería definitiva, con lo cual siempre antes se ha licitado. Pero aún estos 3 tampoco son lo que finalmente se hace, porque finalmente se hace la verdadera ingeniería final, es la que se conoce como ingeniería como construida, o los planos de as-built engineering, que es lo que uno le entrega al propietario para que el día de mañana, cuando va a mantener, etcétera, sepa dónde pasan todas las instalaciones y las cosas que no se ven. ¿Son los expedientes técnicos los culpables de los atrasos y los sobrecostos? Los expedientes técnicos son una herramienta para ejecutar la obra. La culpa tienen los que hacen mal uso de esa herramienta, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son esos? Quienes asignan criterios de contratación bajo condiciones técnicas, económicas ruinosas, que hacen imposible el desarrollo correcto de los expedientes técnicos. Las entidades muchas veces conocen de que esto está bajo una situación ruinosa, pero sin embargo la normatividad no le permite hacer nada, tienen que adjudicarla al más bajo, o sea, ya saben que están yendo hacia a una paralización dentro de poco tiempo, pero no tienen una forma de no adjudicarla. Los profesionales y empresas que se comprometen a realizarlo en estas condiciones tan deficientes, quienes licitan los estudios y los asignan a los que presentan la menor oferta, o sea, un concurso basado en costos y no en calidad. Quienes han determinado que cualquier ajuste de un expediente técnico a las condiciones reales que después se encuentren en obra constituye falta grave o delito. Quienes incorrectamente den nivel de expediente técnico para licitación de obra a niveles muy bajos, de estudios de preinversión, llámese factibilidad, ingeniería básica o anteproyecto. Los ingenieros saben que ningún plano de factibilidad ni ingeniería básica y anteproyecto me sirve para construir, ¿no? Entonces, menos puedo considerar un sobrecostos a partir de eso. Culpables de los atrasos, bueno, son todos los que hemos descrito anteriormente y no voy a... La última línea dice, los verdaderos culpables son A, B, C, D y E de la filmina anterior, ¿no? Ahora quiero entrar un poquito al término de sobrecostos. Sobrecostos en el Perú es igual a delito, ¿no? Pero no lo es. Sobrecostos existen en todas las obras, en todo el mundo. Y es aquel que sobreviene de la diferencia que existe entre el valor inicial asignado al contrato antes de comenzar una obra y el valor final que consta en la liquidación final de una obra una vez recepcionada y solucionadas las discrepancias, ¿no? No todos los sobrecostos contables en las obras son causados por la obra misma. Incluso, fíjese, de todo esto que le voy a hablar y que lo ven ahí en la gráfica, solamente el que figura arriba en el lado izquierdo tiene que ver con la obra misma. Sobrecostos físicos intrínsecos a la obra misma. Pero los otros no. Y vamos a verlos rápidamente. Sobrecostos inflacionarios, sobrecostos financieros, sobrecostos operativos y de mantenimiento, sobrecostos por gestión administrativa deficiente y burocrática que hace que no tomen las decisiones cuando deben tomarlas, sobrecostos por impactos de reclamaciones sociales y ambientales, me paran la obra o si estoy haciendo un estudio no me dejan entrar, por más que utilice drones, me tiran abajo los drones porque la comunidad está opuesta a que le haga esta obra que la misma comunidad va a ser beneficiada, pero así es el tema cuando entra en los stakeholders temas de carácter político. Los sobrecostos por incumplimiento de los requisitos previos, aquellos que voy a conversar después, de diferencias
terrenos y demás, sobrecostos por contratar ofertas con valores ruinosos, que a final de cosas se va a paralizar y me va a generar sobrecostos, y sobrecostos tributarios indirectos. Fíjese, de todos estos que le he mencionado, solamente el que está arriba a la izquierda tiene que hacer con la obra misma. Los demás son totalmente exógenos a la obra misma y nos causan también sobrecostos. Aquí hay un estudio de Contraloría, bueno, voy a pasarlo muy rápido porque hemos conversado de esto. En realidad, hay 60% de obras que se han incrementado en más del 25%, 50% de obras, 28%, más del 50%, y hay un 12% de más de 100%. También hay un estudio de McKinsey, donde he sacado también estos porcentajes. ¿Y por qué los presento? Porque básicamente coinciden bastante en tendencia con lo que es la filmina anterior. O sea, lo que pasa al Perú en sobrecostos en realidad sí tiene un correlato, básicamente, sobre todo en mega obras, un correlato con lo que pasa internacionalmente en todo el mundo. O sea, no es que nosotros seamos los únicos en el mundo que tienen sobrecostos sus obras. Este es un estudio de McKinsey y ahí está la fuente donde se puede ver donde realmente este es un problema general, que no es un problema, porque al final de cosas uno paga lo que debe costarle, lo que cuesta realmente la obra de infraestructura. Problemática de las obras no recepcionadas ni liquidadas. Por ejemplo, según Contraloría, hay 67.942 obras con más del 90% de ejecución financiera que no se cierran por problemas de recepción y liquidación de obra. O sea, no se ponen de acuerdo para recepcionar y liquidar la obra y la obra queda flotando en la nebulosa. Pero muchas veces sí, como se ve en la parte de abajo, esas obras el Estado las ocupa sin recibirlas y comienza a hacer utilización de ellas, ¿no? Un ejemplo que aquí lo muestro es el famoso centro de convenciones, que ahora se está incluso concesionando, por lo cual está bien que se concesione, porque solamente se hizo esta infraestructura. ¿Para qué? Para que fuera, se hizo en tiempo récord, por supuesto en 17 meses, pero para que fuera de diseño y construcción, para que fuera utilizado en la Junta de Gobernadores del IMF y el Banco Mundial de octubre del 2015. Junta de Gobernadores que es como la Olimpiada Financiera, porque vienen todas las autoridades del mundo económico financiero al Perú. Es una Olimpiada, se conoce como la Olimpiada Financiera, que cada 3 años se hace fuera de la sede de Washington, D.C., de las dos instituciones, del Fondo y del Banco Mundial, y que el Perú tuvo el privilegio en el año 2015 de celebrarla, y solamente la han celebrado 3 países en Latinoamérica. Se ha sido celebrada en Ciudad de México, ha sido celebrada en Río de Janeiro y en el Perú. Fíjese la relevancia de este magno evento. Y nosotros construimos este centro de convenciones para ese efecto. Lo han utilizado desde esa fecha para 1000 eventos y están en total posesión. Hasta los panamericanos se ha podido hacer por el centro de convenciones, porque de ahí salía todas las comunicaciones al mundo que se utilizaron en esta Olimpiada Financiera, pero hasta el momento el Estado oficialmente no lo ha recibido. Y han tenido más de 1000 eventos, y ahorita están teniendo los de la PEC, ¿no? Y todos los eventos importantes, y ha habido reuniones de presidentes, todo el mundo sabe que esto está en pleno funcionamiento. Pero esa es una de las obras que no ha sido recepcionada oficialmente por el Estado, a pesar de que la han ocupado y es una obra totalmente exitosa, cuyo costo totalmente equipado ha sido menor de 5.000 soles por metro cuadrado, ¿no? O sea, hoy día una vivienda cuesta más de lo que se invirtió en ese centro de convención. El Estado a la fecha no cuenta con un banco de datos de costos por unidad, lo cual es increíble que no existan parámetros, guías de costos por unidad en el Estado para diferentes orografías en nuestro territorio que permitan tener estimaciones iniciales de rango mejor estimados. Toda esta información podemos enviarlas a la nube
y explotarla con el uso de herramientas de inteligencia artificial para no estar generando data totalmente inconsistente que no tenga nada que ver con la realidad. Este es un esfuerzo que anteriormente no lo ha hecho el Estado y hasta el día de hoy no lo hace, porque sí sería una guía extraordinaria y justo la inteligencia artificial está para eso, ¿no? Nosotros aquí en la empresa estamos desarrollando nuestra propia inteligencia artificial con equipo de más o menos alrededor de unas 30 personas profesionales de ingeniería para poder utilizarla en nuestras aplicaciones, pero en el Estado no se está haciendo. Y el que tiene gran cantidad de data, que puede servir muchísimo, por eso le he puesto yo Big Data, es el Estado peruano, que incluso puede, a través de la inteligencia artificial, compararla con otros parámetros de obras similares en el mundo. Ahora voy a entrar a una cosa que para mí es fundamental en esta presentación. ¿Qué nos pasa? En general, yo he notado que este dilema del fondo y la forma no está siendo manejado de manera correcta. Yo escucho muchas veces, el problema es que no tenemos una buena ley de contrataciones, ¿no? Y que, bueno, hay que cambiar la ley de contrataciones. Bueno, señores, la ley de contrataciones es un instrumento. El fondo de la materia es un tema que manejamos y debemos resolver nosotros, los ingenieros. ¿Cuál es el fondo de la materia de una obra de infraestructura? La calidad de la obra que estamos haciendo para que pueda soportar y durar durante toda la vida útil que debe tener la obra. Y ese es un tema de ingeniería, en los plazos y con los costos estimados. Ese es el fondo del tema. Para llegar a ese fondo vamos a utilizar instrumentos. Y parte de esos instrumentos son las normas de contratación. Pero el fondo de la materia se debe priorizar, evidentemente. El desarrollo de obras para cerrar la brecha y mejorar la calidad de vida de la población, resolver los problemas que se presentan en la obra misma. Y esos problemas tienen que ser resueltos por los cuatro involucrados: el diseñador, el constructor, el supervisor y la entidad, como era antes. Había una diferencia con el expediente técnico, se reunían estas cuatro entidades profesionales, ingenieros, dejaban constancia de la evidencia, decidían entre los cuatro lo que había que hacer, firmaban los cuatro, levantaban un acta, se incorporaba al cuaderno de obra y el problema estaba resuelto. Los problemas de obra se resuelven en obra y constan en el libro de obra. Y ahí no hay ninguna paralización. Los técnicos, que son los que debieran ser, llegaron a esa conclusión, lo firmaron. Así se ha construido el Perú. No en base a temas de obra para mandarlos a que se resuelvan en el escritorio. Si los temas de obra, que son problemas técnicos, van al escritorio, terminan en arbitraje y eso prácticamente es una paralización segura. Y demoran los arbitrajes, ya sabemos cuánto demoran, ¿no? Entonces, este es un tema. Queremos resolver un problema, pero nos encerramos en la forma y no vamos al fondo. Por ejemplo, esta normatividad que está saliendo y cada rato sale, en realidad en el fondo no es con participación de los ingenieros. Son temas que lo manejan lo manejan el propio MEF, pero el MEF no construye tampoco, ¿no? Entonces tiene dirección de abastecimientos y mucha de esa gente confunde lo que es compras con lo que es obras. Y la problemática, mucho de la problemática que yo les he puesto hasta esta filmina, yo estoy seguro que no la conocen, porque para conocerla hay que haber participado en obras. Y tampoco conocen de que muchas de estas problemáticas no es que se presentan solamente en las obras del Perú, se presentan en las obras de todo el mundo. Y quienes han trabajado afuera saben que eso es así. No tenemos un libro blanco. ¿Qué cosa es el libro blanco? Es la constancia documental que describe y presenta en forma cronológica las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento de proyectos y obras más importantes de una gestión, así como los resultados obtenidos que muestran lecciones aprendidas para el caso de ocurrencias negativas no se vuelvan a repetir.
Eso que nosotros conocíamos antes como libro de obra, ya no se hace, libro blanco, perdón, ya no se hace. Y es lo más importante para no seguir cometiendo los mismos errores. Teníamos una línea 1 del metro que se construyó bien, ahí está operativa desde hace más de 11 años, transportando 550.000 peruanos, o sea, transporta más que todas las líneas de Metropolitano juntas, que están todavía por la mitad, pero cuando vamos a hacer la línea 2, ya no la quisimos hacer como la línea 1 y nos cambiamos a un modelo APP, ¿no es cierto? Han tenido problemas, ¿por qué? Por lo que vamos a conversar más tarde, no, terrenos, interferencias y demás. Ya queremos hacer la línea 3 y la línea 4. Hay trazo de la línea 3 y la línea 4, pero todavía no hemos resuelto los previos. O sea, vamos a cometer los mismos errores que se cometieron en el sistema de contratación de la línea 2. ¿No? Eso es aquí voy a citar a Kiyosaki, que dijo, en la vida no hay errores, hay oportunidades de aprender. Y de Eleanor Roosevelt, que dijo, aprende los errores de los demás, no puedes vivir lo suficiente como para cometerlos todos tú mismo. ¿No? Entonces, esto, por ejemplo, se llama libro blanco. Y eso no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque si lo hiciéramos, los mismos funcionarios saben que prácticamente le piden el libro blanco e inmediatamente tienen una carpeta fiscal. ¿No? Porque dice, tú mismo has reconocido que este es un error que no debieras haber cometido. Pero yo te digo que es un error que tú debiste haberlo previsto que iba a ocurrir y no lo hiciste en su momento. Entonces ahora nadie hace el libro blanco, con lo cual los errores que cometemos en obras, que no son errores o lo que fuera, en realidad los volvemos a cometer. Ahora vamos a entrar ya a la síntesis de las recomendaciones finales para superar todo el panorama que hemos estado conversando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la falta de recursos financieros y de liquidación en obra, yo creo que debemos hacer lo siguiente: señalar claramente que corresponde a la entidad asignar oportunamente los recursos financieros para la ejecución de la obra. ¿Es responsabilidad del contratista o es responsabilidad del dueño el que no falten los recursos financieros? Es responsabilidad del dueño. Entonces, el dueño tiene que asegurar los recursos financieros y para ello prever presupuestalmente una partida de reserva de contingencia para liquidación de obras. O sea, del presupuesto reservar una cantidad, por ejemplo, del 5 a 10% de las obras, ¿no? Que estén ahí como un colchón para no tener que andar haciendo miles de burocracias para que existan los recursos suficientes para resolver las cosas que sabemos que se van a presentar en la obra como imprevistos, ¿no? Anteriormente, los que ya peinan canas como yo, sabían que en los presupuestos de antes, y un presupuesto, como su nombre lo indica, es un supuesto previo, iban a tener una partida y allá se le ponía una partida que se llamaba imprevistos. Y esa partida de imprevistos era alrededor del 5 al 10% de las obras. Si hubiera problemas, se acudía a esa partida, y si no había, no se acudía. Pero ya no necesitábamos hacer liberamientos. ¿Por qué no podríamos hacer eso si nos damos cuenta que ni siquiera invertimos, como lo hemos visto en una filmina anterior, ni siquiera el 100% del presupuesto, sino nos quedamos en 75%? ¿Por qué no podríamos tener una partida del orden del 5 a 10% para poder prever estos casos sin que hubiera grandes problemas? Permitir al contratista constituir un fondo de garantía con 5% de las valorizaciones en lugar de las cartas fianza de fiel cumplimiento. Señores, en este momento una carta fianza de fiel cumplimiento cuesta más del 5%. Entonces, se ha llegado a esa situación por toda la problemática que se ha generado dentro del mercado financiero, que ya no quiere participar en obras. Para mejorar los expedientes técnicos, mejorar las condiciones y alcances para el desarrollo de expedientes técnicos y garantizar que los recursos asignados para ello. No contratar expedientes técnicos en base al mínimo costo como criterio de selección, sino basados en calidad. Antes era así. Antes existía lo que se llamaba el concurso de méritos y solamente se abría el sobre económico del ganador y se negociaba con el ganador, y si no se llegaba a un acuerdo se pasaba al siguiente y así sucesivamente, lo cual
permitía siempre escoger del mejor hacia el no mejor, digamos, hacia la parte más baja. Si yo voy a escoger en base a criterios económicos, seguramente voy a ir al revés de la escala. Voy a contratar lo peor como favorito, ¿no? Entonces, modificar el criterio de selección de Invierte PE en cuanto a considerar una alternativa óptima que considere condiciones a lo largo de la vida del proyecto. O sea, si voy a escoger lo más barato, seguramente durante la vida del proyecto el mantenimiento va a ser más costoso. Entonces deberíamos incorporar el concepto de la vida total del proyecto. No salir a convocar licitaciones y contratar con un mínimo nivel de estudio, de prefactibilidad. No, no, no. Respetemos el orden natural de las cosas. Lleguemos con un estudio a nivel definitivo para ir recién convocar. Siempre habrá modificaciones en los expedientes técnicos y por la facilidad de ejecución del proyecto es recomendable que el Estado no contrate a suma alzada, porque ahí se pone pues una soga en el cuello, sino a precios unitarios, que para eso se creó el sistema, ¿no? Implementar en la obra una oficina de ingeniería diferente al contratista y a la supervisión. O sea, restituir los 4 que deben tomar decisiones en obra para que no lleguen a escritorio. Las entidades no deben licitar obras sin cumplir previamente con sus obligaciones, liberar los predios, identificar las interferencias, estudio de ubicación de restos arqueológicos, licencias, etcétera. Todo eso tiene que estar listo antes de contratar. Respetar la discrecionalidad del ingeniero especializado en la toma de decisiones técnicas. Lo que determine como necesidad que sea incluida en la obra no puede imputársele como delito, pues ha sido incluido en la obra misma y no existe ningún daño patrimonial. No conviene resolver contratos de obra cuando están casi listos o tienen un avance mayor al 60%. Es mejor la intervención económica del contrato hasta su terminación con el mismo contratista, sin que él tenga directamente el manejo económico del contrato. Se sugiere la posibilidad de permitir preliquidación de obra conforme construido y que el contratista proceda a hacerlo aún bajo protesto, levantándose el impedimento y así poder recepcionar la obra, con lo cual se puede liberar cartas fianza. Esta la voy a pasar. Problemas generados en obra deben resolverse en obra. Ya hemos conversado mucho sobre ello. No habrá, pues, abandonos de obra y paralizaciones si en obra resolvemos el problema, como era antes. Si llega al escritorio, se genera una controversia y la paralización muy costosa por tiempo indeterminado. El Perú ha perdido sus fortalezas para atraer inversiones. Ahora voy a conversar rapidito sobre inversiones con atributos que antes se le eran reconocidos al Perú. ¿Cuáles eran las fortalezas del Perú? Estabilidad política. No hay un resultado predecible en este momento. Estabilidad jurídica. No hay predictibilidad. Hay incluso hasta quienes hablan de que quieren cambiar la Constitución. Cada vez que yo escucho eso, yo me agarro la cabeza y digo, Dios mío, ¿cómo voy a traer algo si yo digo que tanto para nacionales como extranjeros, si yo digo que quiero cambiar la Constitución? Entonces no veo el horizonte ni siquiera de mediano y largo plazo para la inversión que quiero hacer. La fortaleza macroeconómica, se quiere cambiar el modelo, pero felizmente el Banco Central de Reserva no lo permite. Yo sí creo que esa fortaleza continúa por el momento. El sector privado percibe una actitud hostil hacia él en todo sentido y no se defiende la propiedad, no se defiende la propiedad ni se respeta el principio de autoridad de las leyes. Esas fortalezas que antes teníamos están ahora ya no como fortalezas, sino estamos debilitados. Y el Estado atraviesa una situación disfuncional y ahí he puesto abajo los 3, el Estado, el gobierno y la administración pública. Demora en pagos, no se resuelve imprescindibles modificaciones contractuales, no se reconoce adecuadamente los costos adicionales generados por aspectos exógenos a la obra en su verdadera magnitud, no se devuelven fianzas de fiel cumplimiento, se aduce pretextos para no recibir las obras ni liquidarlas, a pesar que de hecho y factualmente las ocupa. Este abuso se convierte en algo muy oneroso para proveedores y contratistas y no se respeta la discrecionalidad de los especialistas en toma de decisiones profesionales. No es como si nosotros vamos al médico, el médico nos dice una cosa según su mejor saber y entender y nosotros no le hacemos caso al médico, ¿no?
Vamos a tocar la puerta al vecino, a alguien que no es de la profesión, y le decimos, oye, ¿qué te parece esto? ¿No? Eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Recomendaciones finales, solucionar los temas de fondo, ¿no? Ahí he puesto, por ejemplo, modalidad de contratación, que es una cuestión de forma, y al gobierno le he puesto una X. No, eso no debe continuar, y las APPs tampoco debemos entrar a eso si es que están muy crudas. O sea, lo que tenemos que hacer es mejorarlas. Entonces, solucionar los temas de fondo. Inversiones no vendrán al Perú si no se solucionan los temas de fondo, ¿no? Los inversionistas, antes de medir y mirar al país, ven lo que ocurre a quienes están ya adentro, a los que han invertido. Al ver que todo está trabado y con un socio-estado que no actúa proactivamente y no toma decisiones, lógicamente busca mejores prospectos. No al modelo de los G2G, es absurdo tratar de justificar errores e ineficiencias por aspectos normativos y en toma de decisiones y por ello recurrir, perdón, a modelos gobierno a gobierno. Sin ningún país que se respete en el mundo hace eso para hacer sus inversiones. O sea, preguntarle a un país extranjero, oye, ¿cómo debo hacer esto? ¿No? Habiendo pues más de 339.000 ingenieros, además de los arquitectos y de las otras profesiones. En realidad eso es una cosa abyecta para la ingeniería nacional que no se debe permitir. Mejores expedientes técnicos, el Estado debe invertir más en expedientes técnicos de mayor nivel y mejor calidad. Cambiar la absurda creencia del SNIP, el INVIERTE-PE, de que la mejor solución es la de menor costo que satisfaga el requerimiento, en lugar de la solución óptima a lo largo de toda la vida útil. No convocar a procesos APP muy crudos cuando no tengamos, por ejemplo, sin que el Estado haya resuelto antes sus obligaciones previas, como adquisición de predios, solución de interferencias, licencias y más, ya lo hemos conversado. Preguntas frecuentes. ¿Es de utilidad o tiene inconveniente destrabar obras avanzadas resolviendo contrato al contratista? O sea, eso es lo que debemos hacer. Resolver un contrato avanzado no es una buena solución y eso también es causal de tanta paralización. Sin una buena preliquidación, ¿quién la preparará? ¿El contratista anterior o el contratista que viene después? Es imposible, impracticable preparar un saldo de obra. Imposible conciliar valorizaciones ejecutadas con gastos efectuados en obra, porque habrá compra de materiales y equipos en manos de subcontratistas que aún no están valorizados. ¿Cuáles serían los precios unitarios de los saldos de partidas faltantes a medio camino? ¿Los del contrato original? ¿O nuevos precios? La norma dice que son los precios contratados. Si esto es así y el contratista no puede realizar la obra a esos precios, ¿cómo con economía de escala inferior lo podrá hacer uno nuevo? El nuevo contratista tendrá que liquidar al final la obra ejecutada por el anterior más la suya y asumir la responsabilidad por el ítem de la obra. Seguro que no lo va a hacer. No es recomendable para terminar una obra trabada un alto grado de avance. Lo conveniente sería no poderse, de no poderse negociar la continuidad, resolviendo técnicamente y de forma equitativa la causal y la discrepancia, se procede a la figura de la intervención técnico-económica de la obra para terminarla sobre la base del proyecto original y controlando la parte económica a través de un fideicomiso. La administración directa tampoco es aconsejable porque se pierde la asignación de responsabilidades y la liquidación final de la obra con los planos as-built. Nadie lo va a hacer, ¿no? Y creo que esta ya es la penúltima, si no es la última. Las otras preguntas frecuentes sobre sistemas de contratación distintos a licitación pública, como por ejemplo gobierno a gobierno, las APPs y los PMO solucionan el tema de las trabas y son ventajosos, útiles a este respecto. Las causales y problemáticas expuestas son de carácter técnico y se presentan en todas las obras del mundo bajo cualquier esquema de contratación. Muchos de estos problemas son exógenos a la obra misma, lo hemos visto, y dependen incluso de terceros, y no los puede resolver el concesionario, ni el PMO, ni el gobierno extranjero. Más bien, en términos prácticos, pienso que los otros modelos de contratación tienen problemas internos adicionales. Por ejemplo, las APPs se emplean mucho tiempo en dilucidar si la solución corresponde al concedente o al concesionario. Y se pierde mucho tiempo hasta que un árbitro decida. En caso de los G2G ocurre lo mismo, con la particularidad que los ingenieros extranjeros no están familiarizados con nuestro entorno natural y nuestros fenómenos extremos. No hay ninguna ventaja en tenerlos y en realidad ellos directamente no diseñan, ni construyen, ni supervisan. Es un administrador que hace lo que debieran hacer los funcionarios, pero lo que finalmente firman son siempre los funcionarios.
G2G es un invento peruano, ningún país lo tiene para que le dirija sus inversiones. A excepción de los panamericanos, a cuya gestión se le dio facultades especiales para reestructurar el presupuesto y hacer o dejar de hacer inversiones nuevas o mejorar los existentes, para calzar la cifra presupuestal y en edificaciones sencillas. Ayer en una conferencia de prensa, con mucha autoridad, el arquitecto Javier Ruiz de Somocurcio dijo que en realidad, más que nada, los Panamericanos es un éxito del equipo que hizo la gestión de los Panamericanos para mantenerse dentro de un presupuesto que de la propia PMO, opinión de él, pero la verdad es que los demás, incluyendo la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, todos sabemos que ha sido un fracaso, los hospitales también, Chinchero también, en realidad la carretera central tiene problemas, que el Colegio de Ingenieros muy bien los ha puesto, en realidad no solucionan los problemas y más bien son problemas muy serios lo que nos causan. Finalmente, las fuentes bibliográficas, de donde he tomado la mayoría de esta presentación, y no me queda sino agradecerle mucho por el tiempo y la paciencia que me han brindado. Muchas gracias, César, y todos los presentes. Muchas gracias, doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán. Como se ha ido manifestando en el chat, esta presentación está realmente extraordinaria. Muy práctica, muy didáctica también, lo acaban de mencionar en este momento. Muy bien. A continuación, permítame presentar al ingeniero César Torres. El ingeniero César Torres es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Es ingeniero civil de la Universidad Ricardo Palma y magíster en Administración de Negocios, MBA, con mención en Dirección General por la Universidad de Sam Business School, con estudio de maestría en Ciencias en Ingeniería Civil, con mención en Geotecnia en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido gerente del sector minería en McAfee, América Latina, gerente de Ingeniería y Proyectos en la empresa McFerry de Perú SAC, profesor de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Ricardo Palma, presidente del capítulo de Ingeniería Civil, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, 2022-2024, y director de la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica, APG. Adelante, César. Bien, muchas gracias, César, y saludo también aquí a los presentes, los directores del patronato de la UNI, al doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán y también a todos los que todavía nos siguen escuchando en esta excelente presentación. Yo la verdad que me siento muy a gusto de poder compartir este panel con el ingeniero Raúl Delgado, ¿no? A quien aprecio mucho y que claramente nos ha mostrado la realidad del sector, digamos, infraestructura, ¿no? Realmente cómo estamos, qué deberíamos hacer y realmente las cifras son bastante claras, ¿no? Tenemos una situación de país en el cual no aprovechamos realmente todo el potencial que nosotros tenemos para desarrollar y que en esa labor estamos nosotros los ingenieros y la carrera de la ingeniería para poder resolver todos esos aspectos, ¿no? Y como primer punto que quisiera tocar de la presentación que ha expuesto el ingeniero Delgado Sayán, es realmente el tema del fondo, ¿no? O sea, cuando hablamos de una obra de infraestructura, estamos hablando, digamos, de un servicio que va a tener la población, un hospital, una carretera, una escuela, para poder cubrir las necesidades básicas que necesitan las personas para poder vivir y que justamente el país o el Estado tiene que dar todas las condiciones para que esa infraestructura se pueda desarrollar y que pueda llegar al beneficio de toda la población y también contribuir a que se desarrolle su economía. Entonces, en ese aspecto, como bien lo ha comentado el ingeniero Raúl Delgado Sayán, la ingeniería, digamos, tiene una serie de instrumentos que son necesarios para que esa infraestructura se pueda desarrollar. La ingeniería tiene muchas especialidades dentro de ella, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica,
la ingeniería de sistemas, y ahí los ingenieros aportamos con nuestro conocimiento para que ello se pueda realizar. Y uno de los instrumentos que bien ha comentado es el expediente técnico, que es un instrumento que tiene una serie de documentos importantes que se elaboran y que tiene fases, y que ese instrumento, digamos, tiene que desarrollarse de una manera técnica y conservando los pasos o las fases que tiene que desarrollarse un expediente técnico, desde una fase inicial de los estudios de prefactibilidad hasta ir desarrollando todas las fases que el expediente técnico necesita. Como bien lo ha comentado, si tenemos un mal expediente técnico, la obra más adelante va a tener una serie de problemas que luego tratar de resolverlas puede conllevar a una serie de controversias, problemas también, digamos, en la parte ejecutiva, que pueden terminar en un arbitraje, y que si esto no ha sido pues bien considerado en las fases iniciales, digamos, van a resultar estos problemas y la realidad en la cual estamos de más de 2.000 obras paralizadas. Y también, como bien ha comentado, que los presupuestos que se asignen para desarrollar los expedientes técnicos sean presupuestos que también consideren todos los estudios de ingeniería necesarios. Actualmente hay una cultura en nuestro país en el cual, por querer ahorrar, ¿no? Por querer ahorrar en los estudios también de ingeniería, muchas veces se hacen pues expedientes técnicos que no llevan todos los elementos completos, ¿no? Y ahí en ese sentido los ingenieros o los profesionales tampoco pueden trabajar con ellos. O sea, ¿qué hacemos con un presupuesto tan irrisorio para poder hacer un expediente técnico, un desarrollo de ingeniería, si no se cuentan con todos los elementos? O sea, el conocimiento, la capacidad técnica tenemos, pero tenemos que también dar las condiciones, y en ese sentido el Estado o las entidades que convocan estos procesos tienen que dar todas las herramientas necesarias y todos los recursos para que se pueda desarrollar un adecuado expediente técnico. Estamos hablando de los recursos también de los peruanos, digamos, que también cumplen con su responsabilidad de pagar sus impuestos, digamos, de cumplir con obligaciones, y en ese sentido los recursos también del Estado se tienen que usar bien, y en ese sentido también los funcionarios y los que toman decisiones, que en muchos casos tampoco no son ingenieros, pues tienen que dar las condiciones y los recursos necesarios para que se hagan buenos expedientes técnicos que permita llevar a cabo un proyecto. Y como también el ingeniero Delgado ha comentado, y en muchas ocasiones también lo ha manifestado, tener pues el orden de las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a pretender mandar a licitación un proyecto con un expediente técnico o no completo, o como también lo ha manifestado, que ahora ya a todo le llaman expediente técnico? O sea, un proyecto de factibilidad lo vuelven expediente técnico, y con eso se quiere lanzar una licitación que se sabe que va a tener problemas. Entonces, digamos que creo que ahí está el volver a esas bases para que los proyectos pues no tengan ningún problema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la labor principal, y que para eso también desde el Colegio de Ingenieros siempre alertamos y damos la opinión técnica debida para que se sigan esos mecanismos, ¿no? Esos pasos que tiene que cumplir la ingeniería, ¿no? Y yo era estudiante de ingeniería, digamos, civil, siempre me enseñaron pues que todo proyecto de ingeniería tenía desde un estudio básico, después viene la factibilidad, después viene el expediente técnico, y todo tiene que tener un orden y un ciclo de las cosas para que finalmente se sepa qué cosa es lo que se va a ejecutar. Entonces, ese digamos que es uno de los grandes problemas que no se está siguiendo en ese sentido, ¿no? Y respecto al tema de las cifras que también ha mostrado el ingeniero Delgado respecto al tema de la brecha de infraestructura, también, ¿no? Es bastante claro, ¿no? Y yo solamente quiero también contribuir, digamos, con algunas cifras adicionales, por ejemplo, en el tema de la cartera de proyectos
que actualmente tenemos en el país, entre carreteras, las líneas de metro que vienen, los proyectos también del sector energético. Tenemos actualmente una cartera de proyectos de 129.000 millones de soles, de los cuales solo el 13% se ha ejecutado. Es decir, todavía tenemos una deficiencia en poder ejecutar las inversiones que ya sabemos que se tienen que realizar y que tenemos que priorizar también, ¿no? Tenemos que priorizar esa ejecución de proyectos, ¿no? Entonces, para eso es que el Estado también tiene que dar las condiciones y, claro, llamar también al sector privado que puede, digamos, también contribuir en el desarrollo de esa infraestructura, pero, digamos, poniendo pues las condiciones también para que haya una libre participación, para que se puedan hacer las licitaciones con los estudios completos, ¿no? Para que las obras de infraestructura que vengan a futuro, que sabemos que se tienen que desarrollar, como las líneas de metro, las ampliaciones también de en este caso, las carreteras, aeropuertos, todo se haga, digamos, conservando ese orden, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde te tienen que mejorar nuestro sector, digamos, de infraestructura, ¿no? Y también saber que sin infraestructura, pues no hay producción. O sea, la infraestructura permite que la producción nacional también se desarrolle, y sectores como la minería, la agroindustria, el sector pesquero, necesitan de infraestructura. Pero esa infraestructura la tiene que dar también el Estado, para que esos proyectos también se puedan desarrollar. Si no hay una buena carretera, no hay un buen acceso, muy probable que un proyecto minero tampoco no avance, ¿no? Y bueno, se puede también solicitar al sector privado que haga la carretera y eso, pero finalmente tampoco no es toda la responsabilidad del privado. El Estado también tiene su parte que tiene que realizar para que ese sector productivo también pueda desarrollarse, ¿no? Como el caso del sector agroindustrial, ¿no? Tenemos el proyecto Chavimochi, que también tenemos que terminarlo. El tema de los aeropuertos, el aeropuerto de Chinchero, el aeropuerto ahora Jorge Chávez, que tiene también un problema, porque actualmente el aeropuerto Jorge Chávez pronto se va a inaugurar el nuevo aeropuerto, que vamos a tener una super infraestructura, pero tenemos un problema de que los accesos tampoco no han sido terminados. Entonces ahí tenemos una falta también de planificación, que no se preveyó eso anteriormente. Si ya se sabía que había una infraestructura como el nuevo aeropuerto Jorge Chávez o el nuevo megapuerto de Chancay, tiene que haber una, pues, planificación también para que todas esas infraestructuras se puedan desarrollar y puedan operar de una manera eficiente. Entonces, mi comentario va a que tenemos que mejorar también en los aspectos, pues, de planificación, y ahí pedir también las opiniones, en este caso, de la gente especializada, ¿no? Que conoce, digamos, en estos temas, y donde actualmente, pues, los ingenieros no somos partícipes, ¿no? De ese tipo de planeamiento o de decisiones que se toman. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho todavía por desarrollar. Las condiciones también del país para el desarrollo de infraestructura, para generar también oportunidades laborales, están, ¿no? Y que sea, digamos, un mercado también libre de participación a todas las empresas, ¿no? En el caso de las empresas peruanas, también hay empresas extranjeras que siempre han trabajado aquí en nuestro país, pero tiene que existir una adecuada competitividad para que todo el mercado también se pueda desarrollar, ¿no? Yo quiero, bueno, agradecer también el espacio y la participación al patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, una vez más, por haberme invitado, ¿no? a este espacio, y bueno, muy contento también de poder aquí compartir con el ingeniero Raúl Delgado Sayán, bueno, esta pequeña participación y contribución a su clara exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, César, muy amable. Bueno, a continuación tenemos la atención de las preguntas, que estará a cargo del ingeniero Filiberto Revilla, quien es secretario de Relaciones Públicas del Patronato. Adelante, Filiberto.
Gracias, César. Buenas noches. Bueno, tenemos 4 preguntas de todos los asistentes. Una pregunta para el ingeniero César Torres y 3 preguntas para el ingeniero Raúl Delgado Sayán. Vamos a empezar con el ingeniero César Torres. La pregunta es del señor César Carreño Aguilar. ¿Cuáles son las propuestas, acciones del gremio profesional del capítulo de ingenieros civiles, ¿no?, del C de Lima, para solucionar justamente los problemas que ha mencionado el ingeniero Raúl Delgado Sayán? Bueno, en Adelante. el caso del capítulo de Ingeniería Civil, creo que siempre hemos sido partícipes, digamos, de diferentes tipos de opiniones, ¿no? Siempre con el capítulo, bueno, hemos tocado diferentes temas referente al tema de la ley de contrataciones del Estado. Siempre hemos abierto, digamos, los espacios para que también diversos ingenieros participen a través del capítulo de Ingeniería Civil. Se han emitido, digamos, opiniones que han sido elevadas también a las diferentes instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, también en el tema de los convenios estos de gobierno a gobierno. Hemos emitido también diversas opiniones en favor también de que se den las condiciones para que los profesionales puedan participar. Entonces, como capítulo también de Ingeniería Civil, hemos tratado siempre de tocar los temas relevantes en el caso de la profesión y convocar también a los ingenieros expertos para que puedan participar. Entonces, en ese sentido, creo que con el Colegio de Ingenieros, al cual también colaboro, siempre brindamos esos espacios y hacemos ese trabajo, ¿no?, que a través del gremio profesional se pueden hacer. Gracias, gracias, César. Bien, ahora pasamos con las preguntas para el ingeniero Raúl Delgado Sayán. La primera del señor Oscar Jubi. No he tratado de resumirla. Dice, ¿cuáles deberían ser los criterios para priorizar la ejecución de los proyectos de infraestructura? ¿No? Por ejemplo, es ridículo que se dé prioridad a remodelar o modernizar la vía expresa de Paseo de la República con un costo altísimo en materia social y financiera, que empeora la calidad de vida del limeño de a pie, ¿no? Entonces, la pregunta vendría referida a eso. ¿Cuáles deberían ser los criterios justamente para priorizar los proyectos, ¿no? Porque hay muchos proyectos, como usted ha mencionado, ingeniero. Yo creo que esencialmente no se puede dar una respuesta concreta a casos específicos. Tenemos una diversidad de tipos de gobierno que manejan presupuestos. Tenemos el gobierno nacional, el gobierno subnacional, de regiones y también de municipios. Cada uno tiene sus competencias y eventualmente todo esto llega dentro de los pliegos presupuestales que ellos presentan para el presupuesto del Estado dentro del marco de sus competencias. No debería haber invasión de competencias. Y fundamentalmente, obviamente, estos gobiernos tienen que cumplir con ciertas regulaciones. Pero mi enfoque, si yo estuviera en planos de decisión ejecutiva, etcétera, es focalizarme en lo que falta para mejorar la calidad de vida de la población. Eso debe ser, fíjese, el primer artículo de la Constitución dice que el ser humano es el fin supremo del Estado. O sea, hay que colocar al ser humano en el lugar que le corresponde. Yo priorizaría, por ejemplo, las obras de transporte masivo sin ninguna duda. Y eso es gobierno nacional. Pero hacerlas bien, pues, hacerlas del libro blanco de todos. El suplicio que tienen todos los ciudadanos de esta gran urbe, en el caso de la ciudad de Lima, solamente se puede solucionar como se soluciona en todo el mundo, que es con transporte masivo, que le da calidad de vida a la población. Obviamente, agua y desagüe, por favor.
Eso es una necesidad básica que además tiene una tangente tremenda en salud. La gente se enferma porque tenemos problemas de saneamiento mal atendidos. Esto en realidad es una prioridad insustituible. Parte de eso, obviamente, está también en los gobiernos subnacionales. Entonces, y así podemos pasar toda una lista. Yo no creo que el Plan Nacional de Infraestructura que se hizo con el Banco Mundial, perdón, con el BID, por allá, hace ya por lo menos 4 o 5 años, no es malo, porque se tomó una regionalización transversal. Pero como lo acaba de decir muy bien César Torres, de ese proyecto solamente se han realizado el 19%, y hace 4 años que tenemos eso. Entonces, ahí está pues el problema fundamental. Y lo otro, definitivamente, tenemos una amenaza muy cierta. Esto no es un acertijo. Vamos a tener un sismo de extremas proporciones porque está acumulada la energía que hoy día se mide suficiente para un 8.8, y por eso el Instituto Geofísico del Perú dice que vamos a tener eso. ¿Cómo enseñamos a la gente, primero, a salvar la vida? Segundo, a reforzar las estructuras que hoy día presentan servicios básicos a la población. Vamos a tener que reforzar los hospitales para que puedan soportar ese sismo. Los hospitales que tenemos que pensar en que el pobre enfermo no puede ni siquiera levantarse de la cama. Tenemos que garantizar la vida de la población. Tenemos que atender zonas que son peligros vulnerables, como por ejemplo los acantilados de la Costa Verde y los 3 millones de peruanos que viven en las laderas de los cerros. A esos señores bueno, el proyecto de los acantilados hay que reforzarlos evidentemente, y hay cómo hacerlo. Ya está el proyecto hecho. Simplemente no interesa. Pero la gente que vive en los cerros hay que enseñarle a salvar la vida. Tienen aproximadamente, si se ponen las sirenas, como 20 segundos para poder salir y salvar la vida, pero no hay que enseñarles con panfletos y mire, los simulacros yo creo que son de relativa utilidad porque le falta 2 cosas. En el simulacro no hay pánico, que en el terremoto hay, y en el simulacro tampoco el piso se mueve. Uno no puede ni siquiera sostenerse en pie. Pero lo que tenemos que hacer es enseñar a la gente a salvar la vida, mantener esa brecha de infraestructura. Yo le hablé de la brecha dinámica. O sea, hay que gastar dinero y no es mucho lo que hay que gastar. Quizás con un 8 a 10% del valor del bien que está en riesgo, uno puede hasta duplicar o más la capacidad sismo resistente. En realidad hay que aplicar la Constitución, hay que aplicar el criterio profesional. Por eso es que yo llamaba fondo, forma y criterio profesional para poder hacer esta priorización. Lamentablemente, Invierte PE no camina por ese lado. Por eso es que yo sostengo que necesita asesoramiento quienes toman las decisiones de entidades como el Colegio de Ingenieros. Necesitan a los ingenieros. Ese es el rol que nosotros nos asigna nuestra ley de creación. Normar el ejercicio de la ingeniería del Perú. Somos nosotros el Colegio de Ingenieros. Eso dice la ley. No se dice que eso lo hace el Ministerio de Economía ni la Contraloría. No, no, no. Lo hace el Colegio de Ingenieros. No sé si con esto más o menos respondo, pero como la pregunta era general, disculpe, mi respuesta es general, pero sí orientada a que prioricemos las necesidades básicas de la población. No, perfecto, ingeniero. La segunda pregunta del señor David Monca Arauco. Dice, ¿qué modelo de contrataciones de otros países podríamos adaptar a nuestra realidad para destrabar los proyectos de infraestructura? En realidad, mire, como le dije anteriormente, los modelos de contratación diversos que existen, etcétera. Yo con el único que estoy en total desacuerdo es con el gobierno a gobierno. Yo debo haber trabajado más o menos desde que fundé la compañía hace 52 años con no menos de 3.000 ingenieros
peruanos que han pasado por esta empresa y que todavía siguen trabajando muchos de ellos y que estamos tratando de juntar una simbiosis entre los ingenieros experimentados y fuertemente experimentados y ingenieros jóvenes que son los que son la siguiente generación. Pero lo que yo les digo honestamente, dentro de esta experiencia y después de haber formado y participado en muchísimos consorcios de todos los países del mundo, ¿no? Para mí, la calidad del ingeniero peruano es superlativa, porque es un ingeniero prácticamente todoterreno, que ha trabajado en condiciones orográficas muy especiales, que conoce nuestro territorio, y yo sigo diciendo, los problemas son de fondo, no de forma. El fondo es construir, diseñar y construir una infraestructura óptima. Ese es el problema. Ahora, el modelo de contratación es fundamentalmente una guía, pero yo regreso a que los problemas se generan en obras y deben ser resueltos en las obras por las 4 entidades que permanecen. Acaba de salir un fallo del Tribunal Constitucional que dice, a ver, le voy a decir el laudo del Tribunal Constitucional del 24 de julio, en su sentencia 00026-2/2021, que declara inconstitucional varias de las infracciones que señaló la Contraloría General de la República en la ley 31288. Y le dice, por ejemplo, a la Contraloría, oiga, usted, según la Constitución, solamente puede intervenir en el manejo presupuestal y en la deuda externa, y lo que tenga que funcionar alrededor de eso, pero no en opiniones técnicas. Y lamentablemente sí ha estado interviniendo en opiniones técnicas, y esas opiniones técnicas son las que causan en la mayoría de veces la traba de las obras, ¿no? Porque generan una sensación de inestabilidad en el ejercicio profesional, de modo que el ingeniero no toma decisiones porque dice, oye, de repente va a venir otro ingeniero que tiene menos experiencia que yo y simplemente él tiene la misión de encontrar problemas y va a tener una visión diferente a la mía y eso me va a causar problemas, entonces no tomo decisiones. Antes no era así. Esas cuatro que yo le decía, oficina de ingeniería, oficina de construcción, supervisión y entidad, estaban en la obra y veían qué cosa era lo que tenía que hacerse para complementar el expediente técnico. Y los 4 decidían la mejor solución de ingeniería y eso, punto, eso era todo. O sea, mientras no regresemos a una figura así, y dicho sea de paso, esa figura la utilizan en todo el mundo. Mire, el Perú es socio de una institución que se llama FEPAC, Federación Panamericana. Todas esas federaciones constituyen una institución que se llama FIDIC. FIDIC tiene más de 100 años. El Perú es socio de FIDIC desde hace más de 100 años. FIDIC ha reconocido un proyecto peruano dentro de sus nominaciones al centenario de FIDIC, que ha sido el único proyecto que ha sido nominado en América del Sur. Un solo proyecto para celebrar el centenario. Y ese proyecto ha sido hecho por una empresa peruana. ¿Qué les parece? ¿Necesitamos nosotros extranjeros? ¿Somos discapacitados profesionalmente como para necesitar el extranjero? No, señor. Todo es aquel 1.6 millones de dólares que es patrimonio nacional, por lo menos del 92% ha sido hecho por ingeniería peruana. No sé si con eso reflejo yo. Y por último, si quieren utilicen FIDIC. FIDIC es una organización internacional. NEC es un proyecto británico. El Perú no es colonia británica. ¿Por qué no nos quitamos eso de la cabeza de una vez por todas? Nosotros tenemos que hacer nuestras propias leyes, nuestras propias normas, pero eso es el complemento. Ese es el aspecto formal al aspecto de fondo. El aspecto de fondo es el trabajo de los ingenieros en diseño, construcción de obras de infraestructura. De acuerdo, ingeniero.
Ingeniero, la última pregunta y sus palabras finales. Me parece no lo mencionó en su presentación, pero ¿qué opina sobre la famosa creación del Ministerio de Infraestructura, que se está hablando bastante, que justamente dice que, pues, que busca agilizar la viabilidad y la ejecución de los proyectos de infraestructura? Yo le agradezco muchísimo esta pregunta al socio de ProUni o a quien la ha puesto, porque en realidad no ha sido parte de mi presentación, pero sí hay mucho que decir. Yo respeto mucho la especialización y, por ejemplo, el modelo de desarrollo que hemos tenido en la empresa, debido a que el mercado peruano no es de gran proporción, somos el 0,35 del PBI del mundo, fundamentalmente, ha sido ir teniendo divisiones dentro de la misma empresa y cuesta mucho esfuerzo el poder tener una institución que tenga las mismas características de desarrollo y de ejercicio profesional correcto en todas las disciplinas. Hacer una irrigación, por ejemplo, es un tema muy especializado, distinto a hacer, por decirle, un hospital o hacer una línea de metro, un ferrocarril o hacer carreteras y demás, ¿no es cierto? Ahora tenemos problemas también, sí, pero por otros motivos que hemos visto, pero tenemos eso en cada una de los distintos ministerios. Ya el Perú tuvo antes esa experiencia, se llamaba Ministerio de Fomento y Obras Públicas, cuando el Perú era 25 veces menor que de lo que es ahora. Ahora incluso los presupuestos son 25 veces más grandes de lo que eran cuando teníamos ese ministerio. Y se llegó a la conclusión de que eso no funcionaba. Y yo era un ingeniero joven cuando recién vi que se dejó de lado el Ministerio de Fomento de Obras Públicas y comenzaron a haber ministerios especializados. Pero es que en la obra no termina todo. Hay que pasar a operación y mantenimiento. Entonces, si el ministerio famoso que quieren crear hace un hospital, una vez que esté el hospital hecho, ¿a quién se lo entrega? Se lo entrega al Ministerio de Salud, por decir. ¿Y usted cree que el Ministerio de Salud no va a comenzar a hacerle observaciones? ¿Cómo va a ser un proyecto de un hospital sin un programa médico arquitectónico? Sin haber consultado con los médicos que van a operar el hospital, no con los que pueden estar como asesores o consultores de este nuevo ministerio, sino con los que van a operar el hospital. ¿Qué tipo de instrumental necesita? ¿Cómo es el mercado de las enfermedades endémicas que hay en cada una de estas zonas? Como para poder decidir más o menos qué fuerza le van a dar a cada uno de las áreas del hospital. Eso es un conocimiento muy regional y muy especializado. Y hay un conjunto de personal especializado. Nosotros lo hemos podido hacer en pequeño, por supuesto, acá, porque tenemos todas esas especializaciones. Nos ha costado años, pero además la permanencia de las personas. Nosotros sabemos que dentro de la administración pública, por ejemplo, ese ministerio, cambian de ministro y de las autoridades pues cada 6 meses, cada 7 meses. Y estas obras requieren equipos de trabajos especializados. Yo honestamente no lo veo. He leído la exposición de motivos, pero la exposición de motivos tampoco refuerza la idea de la creación de este superministerio de infraestructura y se refiere a 4 países. Pero ese ministerio de infraestructura de esos 4 países básicamente es la imagen del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea, básicamente es como si el día de mañana le llamáramos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ministerio de Infraestructura, porque muchas de las otras inversiones en otros países desarrollados se lo entregan todo al sector privado. Entonces, básicamente el sector estatal no tiene mucho que ver. Me parece que son de estas ideas que salen de esas mentes brillantes, que no son de ingenieros, ¿no? Mentes brillantes para poder decir, bueno, ¿y ahora qué decimos? Porque, mire, lo que realmente estamos buscando nosotros es ponerle nombre para defender a quienes deben tomar decisiones y no han tomado decisiones. Los problemas de infraestructura del Perú, como los hemos visto en las filminas que he presentado, son fundamentalmente problemas de gestión.
No son problemas de ingeniería ni de construcción, son problemas de gestión. Entonces, yo creo que va a haber mucha discusión sobre este proyecto. Yo no creo que sea un proyecto que dé luz propia rápidamente, pero es que no vamos a cambiar también cambiando de nombre, no vamos a solucionar los problemas. Sigue siendo planteamientos de forma. ¿Por qué? ¿Por qué nace ANIN? ANIN nace porque la actividad de reconstrucción con cambios ha sido un total fracaso, como muy bien lo ha dicho el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, los economistas, y CAPECO y la Asociación Peruana de Consultores en la conferencia de prensa. A todas luces es cierto. Ha venido un ciclón de quinta, porque realmente Yaku es un ciclón de quinta, comparado con los huracanes, etcétera, que hay en el hemisferio norte, y todo lo que se hizo lo destruyó. 20.000 millones de soles que no prestaron servicio porque tampoco se hicieron las soluciones, por ejemplo, para mantener el río Piura dentro de su cauce o los drenajes pluviales. Simplemente la lluvia, que es un subproducto de un huracán, simplemente la lluvia nos causó pues un daño terrorífico. Entonces le cambiaron de nombre, le pusieron a NIN. Y ahora a NIN le quieren cambiar de nombre para el Ministerio de Infraestructura. Pero ninguno de ellos ataca el problema de fondo. ¿Dónde están las soluciones integrales, por ejemplo, para controlar los niños costeros? Hasta el día de hoy no hay, pues. Ya han pasado desde el 2017 a la fecha, vamos a cumplir ya como, ya pues 7 años, 8 años. Y no hemos hecho las soluciones integrales, que por eso se llamó autoridades de reconstrucción con cambios, o sea, para generar los cambios, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un tema que da para mucho, da para presentaciones y más exposiciones, pero yo creo fundamentalmente que sigue siendo forma. No llegamos al fondo del problema y no va a destrabar nada, ¿no? Más bien va a crear problemas porque los sectores van a estar en permanente pleito con este ministerio porque les han quitado también la infraestructura, que es lo que ellos normalmente hacen, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Adelante, César. Bueno, hemos llegado al final de esta magnífica, extraordinaria conferencia. Quisiera de alguna manera recordar a todos que la primera conferencia del patronato, el ponente fue el doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán. Con él iniciamos esta travesía que nos está llevando ya por un viaje de 46 conferencias. La verdad, nos sentimos muy orgullosos, doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán, de que usted haya compartido con nosotros la primera y a través del tiempo ha compartido. Y más aún, escuché decir por ahí que podemos seguir en otra conferencia tocando otros temas. Así que desde ya, doctor ingeniero Raúl Delgado Sayán, vamos a participar seguramente en otra conferencia. Igualmente, mi agradecimiento para César Torres, un gran amigo, un excelente profesional, y a todos los participantes. Hemos tenido la suerte en este momento de que haya gente que está en Moche, Trujillo, que siempre está atento en estas conferencias. De Tingo María también están presentes. Y por supuesto, de Lima, ¿no? Y seguramente de otras provincias que no han sido mencionadas en el chat. Y también el agradecimiento a Armando Mejía y a Filiberto, que como ya mencionó Roque, hacen realidad este tipo de conferencias. Nosotros seguiremos mes a mes, los convocaremos y estaremos en contacto. Muchas gracias nuevamente a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Fuerte abrazo. Noches, gracias. Felicitaciones. Acá abajo.